Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Aquí está. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, en las pruebas de mi fe, susténtame. Galería de los héroes de la fe en esta nueva temporada que ya está por finalizar. Sí, pon tus ojos en Cristo. Basada la temporada en la carta a los Hebreos, donde se exalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, donde se exalta el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, extraordinario, excelente y sin igual sumo sacerdote, que requiere del ejercicio de nuestra fe para recibir los privilegios de ese ejercicio sacerdotal para nuestra salvación, una fe sincera, una fe bien fundamentada, verdadera del corazón, para no ir a caer en retractarnos de la fe, en la apostasía, porque no habrá más remedio, de manera que cerciorémonos que la fe sea sincera. Y precisamente hablando de la fe en medio del sufrimiento, desde el capítulo 10, versículo 19 en adelante, que habla de la exhortación a la fidelidad, del que peca deliberadamente, y entramos en el capítulo 11, que es nuestra galería de la fe. El autor sagrado sabe cómo poner los ejemplos, sabe cómo hacer un resumen de cada uno de aquellos hombres y mujeres de la antigüedad que fueron elogiados y que sobresalieron por su fe. Y nos los expone como diciendo: mire, aquí están estos, considérenlo. Y no es que vivieron tiempos fáciles porque el Señor se les mostró, no, pero era que tenían la ley y el Señor los visitaba y había milagros y la presencia de Dios y los milagros y la intervención de Él en nuestra vida, por muy evidente que sea, no es una garantía de que nosotros vamos a responder positivamente con nuestra fe y a honrar al Señor. Aquellos que en el desierto estuvieron plagados de milagros y de bendiciones del Señor, y de su fe hablaremos más tarde. Hablaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. No eran tiempos fáciles, sí eran tiempos donde el Señor intervenía, pero siempre se requirió de que aquel que recibía la bendición del Señor respondiera en fe, en fidelidad al Señor, porque era potestativo de la persona el poder responder. Tenía la facultad la persona de decidir sí o no iba a confiar en el Señor. Así que la intervención de Dios en nuestra vida no se discute. Está en la bendición del Señor para nosotros. Pero nuestra respuesta a esa intervención en fe, esa es otra cosa. Un café por eso, mis amados, un café por eso. Que podamos responder con fe a nuestro Padre Celestial. Y ponen allí, por supuesto, a Abraham, que en la primera referencia el escritor sagrado presenta a un Abraham llamado y obedeciendo, sin saber a dónde iba. Muy diferente al llamado y al ministerio de Noé, que ese sí sabía exactamente, con pelos y señales, qué era lo que tenía que hacer. Abraham no. Abraham lo llamó el Señor, obedeció y salió sin saber a dónde iba. A veces Dios da las instrucciones, a veces Dios no da las instrucciones tan claras y tan sencillas y tan específicas, pero lo que sí es el factor común en todo esto,
nuestra obediencia al Señor. Entonces, en la primera referencia, en los versículos 8 en adelante, tenemos un Abraham que ha sido llamado. Pero en el versículo 17 tenemos un Abraham que es probado. Llamado y probado Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entrégame lo que tú más valoras. Entrégame lo que es el valor y el centro de tu vida. Entrégame lo que para ti es supremamente valioso. ¿Confías en mí? Entrégamelo. Yo podré administrarlo mejor que tú. Entrégamelo. Prueba de fe. Tremenda prueba de fe. Tremenda prueba de fe. Abraham ya había dado los diezmos al Señor, ¿se acuerdan? Representado en Melquisedec, aquella teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no se trata de eso. No se trata de dame el 10%. Nosotros brincamos y pataleamos y a veces sí, a veces no, y a veces nos robamos los diezmos del Señor y nos desordenamos en ese cuento y esa prueba de fe que es para nosotros entregar los diezmos y las ofrendas, a veces salimos mal, en esa prueba no la superamos. Pero aquí ya Abraham había superado esa prueba, él mismo voluntariamente ofreció los diezmos. No me importa, Señor, aquí está, pero esta es una petición basada en una costumbre antiquísima que tenía que ver con los sacrificios humanos. Es antiquísimo y es pagana, obviamente, porque el Señor nunca exigió en la ley ni mostró su carácter para recibir, aceptar o aprobar lo que fueran los sacrificios humanos. Pero al que era o al que iba a ser denominado el Padre de la Fe, sobre quien se iba a establecer el pacto o el plan de salvación para todas las familias de la tierra, tenía que ser probado de una manera singular, profunda y radical. Entrégame lo que tú más quieres. Y que no lo conseguiste además por tus propios esfuerzos. No lo conseguiste por tus virtudes. Lo tienes porque yo te lo di. Porque no tienes cómo llegar a él. Tú estás viejo, tu mujer es estéril. Es imposible. Es imposible que fueses a tener un hijo. Así que si lo tienes, yo te lo di. Entonces, por favor, entrégame lo que yo te di. Entrégame lo que en mi gracia y en mi misericordia yo te otorgué. Entrégamelo. Ay, ay, ay. Y hay que suspirar profundo por eso. La vida no es nuestra. Lo que sabemos, lo que tenemos, lo que nosotros somos, es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Y Él nos pide la vida para que le sirvamos. Para que Él sea quien controle, quien sea Señor de nuestra vida y nos dirija. Y no vivamos nuestra vida egoístamente. Una prueba constante que nosotros vivimos todos los días es: entrégame tu vida. Y uno puede decir, bueno, ¿y de qué manera voy a entregártela, Señor? Muy sencillo. ¿Qué quieres hacer, tu voluntad o quieres hacer mi voluntad? En esa sencilla respuesta o en esa sencilla disyuntiva está la prueba de nuestra fe día a día. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Mi propia voluntad o la del Señor? Y allí está el entregarle la vida al Señor.
entregar lo más valioso para nosotros. Como les decía, pataleamos y nos quejamos y de alguna manera le buscamos la salida al entregar los diezmos y las ofrendas, que son cosas materiales que obviamente el Señor nos las ha dado. Pero Él quiere probar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Si hay gratitud para con Él y fidelidad para con Él, o sencillamente hay egoísmo. Pero la entrega que se le pidió a Abraham, ustedes saben, y las que son mamás saben lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. Es algo muy difícil, pero Abraham pasó la prueba porque él se basó en la promesa y en la realidad de él y de Sara. Sabía que Isaac venía de Dios. No tenía otra explicación. O sea, Isaac no tenía cómo venir a existencia sin que Dios le hubiese dado la vida. No. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, es decir, esta es la esperanza de descendencia que yo tengo. Y el Señor me la ha dado. No puedo encontrarla por mis propios esfuerzos. El Señor me la dio y ahora me la está pidiendo. Si nosotros vamos al relato en Génesis 22, si nosotros vamos a ese relato, vamos a encontrar una cantidad de expresiones de fe. Por ejemplo, Abraham le dijo a los siervos que iban con él, espérense aquí, yo voy con el muchacho, vamos a adorar y volveremos. Abraham sabía que iban a volver. Uno dice, bueno, y si no, por eso es llamado el padre de la fe. Nosotros volveremos. Yendo de camino, Isaac le pregunta a su papá Abraham, Señor, papá, y pues vamos a ofrecer el sacrificio y el cordero. Tranquilo, mijo, el Señor se proveerá de su cordero. ¿Qué estaba pensando Abraham? No sé. ¿Qué sentía? No sé, pero es maravilloso lo que podemos nosotros crear alrededor de este llamado a una prueba extraordinaria y sin igual. Yendo delante de su hijo detrás de él, iba llorando Abraham, no sé. Iba pensando Abraham, no sé qué iba pensando él. Pero la prueba la tenía allí en su corazón. Y lo que me gusta del escritor sagrado del capítulo 11 es que dice lo que Abraham pensaba. Esto es interesante. El versículo 19 dice, porque Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, este anexo que tiene aquí la historia no está en Génesis capítulo 22, 21 y 22, no está. No dice allí qué era lo que estaba pensando Abraham. El escritor sagrado de Hebreos sí lo dice. Él pensaba. El punto es, ¿cuáles son los pensamientos que llegan a nuestra mente y que nosotros cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando somos probados? Un café por eso. Oh, si se pudieran escribir los pensamientos y publicar los pensamientos que tú y yo tenemos cuando estamos en medio de las pruebas. Que el Señor nos agarre confesados. Mejor dicho, otro café por eso. Algunos dirán que el Señor nos libre. Si pudieran conocerse y publicarse los pensamientos que pasan por nuestra mente y nuestro corazón cuando somos probados, aquí el escritor sagrado dice, Abraham pensaba que, y me encanta este pensamiento de Abraham. En otras palabras, mis amados, cuando tú y yo seamos probados, cuidemos por favor nuestros pensamientos.
Cuidemos qué es lo que albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón, de pensamientos que los dejamos allí dándonos vuelta, pensando, albergándose, arraigándose en ese corazón. Si son pensamientos de fe y de confianza, como lo está teniendo aquí Abraham, maravilloso. Maravilloso. Pero lo cierto es que los pensamientos que se vienen a nosotros, seamos sinceros, y soy sincero, la mayoría no son de fe. No son pensamientos de confianza, sino de duda y a veces de frustración. En el pensar está la proyección de nuestra fe. En el pensar, en nuestros pensamientos, qué es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, allí está el ejercicio de nuestra fe. Si tú albergas en tu corazón y en tu mente pensamientos de duda, de frustración, de sospecha, esos no son pensamientos de fe, pues tu vida no va a tener un sendero de fe. Pero si tus pensamientos son de confianza en el Señor, de esperanza en el Señor, yo sé que el Señor va a ser fiel, yo sé que el Señor va a responder, pues tu sendero de vida va a ser un sendero de fe. Miren, ¿qué era lo que pensaba Abraham? Y me encanta esta presentación y este aporte que hace el escritor sagrado en Hebreos con respecto a Abraham. Porque para mí es una gran ayuda. En momentos de prueba, yo debo cuidar que mis pensamientos sean pensamientos de fe, de esperanza en el Señor, de confianza en Él. Si llegan pensamientos de duda, hay que desecharlos, hay que quitarlos. Por eso no nos va a ayudar. Si albergamos pensamientos de duda, de desconfianza y de frustración, pues no estamos haciendo el ejercicio de la fe. La fe en el Señor, en medio de la prueba, comienza con nuestros pensamientos, que se viene a nuestra mente. Y Abraham pensaba, yo creo que subiendo al monte, él decía, Señor, yo sé lo que me has pedido, pero yo sé que si llego a sacrificar a mi hijo, tú eres capaz de resucitarlo. Bendito sea tu nombre, Señor. Y si no, tú vas a proveerte de alguna manera algún animal para el sacrificio. Porque yo sé que tú eres todopoderoso, Señor. O llega el animalito, o permites que yo mate a mi hijo, pero tú lo volverás a resucitar. O me darás otro hijo. Tú dirás, tú me lo diste, me lo puedes reclamar, yo te lo voy a entregar, Señor. Es tuyo. Ahí estaba el pensamiento de Abraham. Por eso es el padre de la fe y nos enseña hoy, cuida tus pensamientos en medio de la prueba. Cuida tus palabras, acuérdate de que de la abundancia del corazón habla la boca cuando somos probados. Y nada más unas hojas más adelante, dice el escritor sagrado, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas o en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis completos y cabales sin que le falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Mis amados, las pruebas de nuestra fe van a llegar. Alberguemos en nuestro corazón quién es Dios para nosotros. ¿Dios merece nuestra desconfianza? ¿No merece el Señor nuestra confianza en Él? ¿No merece por cuanto no es lo que Él dice que es? ¿O está en nuestro corazón la plena convicción de que Dios es quien dice que es y que hace quien dice lo que hace y que que cumple lo que promete? Si ese es el Dios que está en tu corazón, los pensamientos en medio de la prueba será de confianza y de esperanza en el Señor. Y dice el escritor sagrado, Abraham sabía que Él es poderoso para levantarlos aún de entre los muertos. Pensamientos de confianza, de fe y de esperanza plena en el Señor.
nos van a ayudar a responder a las pruebas de esta vida, confiando en que el Señor es fiel. Habrá paz y habrá gozo en nuestros corazones mientras enfrentamos las más difíciles pruebas, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Sabemos que las pruebas de nuestra fe en la vida no son fáciles, Señor. Diversas son las que enfrentamos cada día. Perdónanos, Señor, cuando nuestros pensamientos se van por un lado muy diferente a la confianza y a la esperanza en ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestro pensamiento, nuestros corazones, nuestras mentes en ti, en lo que tú eres y en lo que tú haces para con nosotros. Y que en medio de cada prueba que nosotros enfrentemos, podamos tener esos pensamientos de fe, de confianza, de paz y de esperanza en ti. Y que la obra tuya llegue maravillosamente a nuestras vidas. Señor, estamos en tus manos. Susténtanos. Provee, Señor. En medio de la prueba, provee. Que podamos en nuestra confianza ver la realización de tus promesas, de tu ayuda, de tu sustento para cada uno de nosotros. No permitas que nuestros corazones se llenen de frustración, de pensamientos malos, Señor, que dañan nuestro corazón y nuestra mente, sino que sean pensamientos de bien, pensamientos de esperanza y de confianza en ti. Y gracias por la obra de tu Espíritu en nosotros. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. El resto de este día y el fin de semana que ha llegado está en tus manos. A ti sea la gloria hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Un desafío de fe bastante grande que nos deja Abraham a cuidar nuestros pensamientos en medio de las pruebas. Que el Señor los guíe, mis amados, en este día. Que tengan un muy fructífero día en cada uno de sus trabajos y en medio de sus familias. Muy buen fin de semana, que podamos ir a la iglesia, congregarnos con nuestra familia de fe, por favor, en el nombre del Señor. Y nos veremos el lunes, si así el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.